¿Cuántos de ustedes se vieron la película The Secret Life of Bees? La vida secreta de las abejas. Ninguno se lo tienen que ver. Porque en esta película la protagonista, Lily Owens, es una niña de 14 años quien decide huir de su casa, en donde durante más de 10 años ella ha sido víctima del abuso, de la violencia de su papá. Cuando ella tenía 4 años, su mamá decidió dejar a su hija y a su esposo. A los pocos meses regresó por sus cositas. En ese momento su esposo se acercó a maltratarla y ella, tratando de defenderse, sacó un arma, pero se le cayó. La niña lo recogió y trató de ayudar a su mamá, pero en lugar de eso la mató. Y durante 10 años ella tuvo que vivir con ese dolor en su corazón. El dolor de haber matado a su mamá. El dolor de no tener una mamá. Y de soportar un papá enojado, violento y borracho. Por eso finalmente decide ir a buscar la casa a donde su mamá se había ido a refugiarse. Era la casa de su nani, de su niñera en su niñez. Y cuando llegó allí encontró en ese lugar el amor que tanto anhelaba, que tanto buscaba. Y un día finalmente decidió contarle todo lo que había pasado. Y cuando esta mujer oyó la historia, quedó conmovida por el gran peso que durante tantos años ella había tenido que soportar. Pero ella al final de la historia le dijo: por eso soy una persona, y el término que usó fue unlovable. Y lo uso en inglés porque es difícil encontrar una palabra en español. Es algo similar a una persona indeseable, pero con la palabra amor. Soy una persona indeseable, una persona desagradable o despreciable, indigna de ser amada. Durante todos estos años su papá le había dicho que cuando su mamá había regresado a casa, había regresado solo por sus cositas, no por ella. Y ese era el dolor que ella tenía en su corazón. Pero esta niña, la niñera de su mamá, le dijo que eso no era cierto. Precisamente había llevado a su casa una bolsa con sus objetos más preciados y todos tenían que ver con la niña. Ahí estaba el espejo que había usado para peinarla, estaba la peinilla y estaba una foto de la mamá besando a su hija. Por eso ella supo que su mamá realmente la amaba. Al finalizar la película vino su papá para llevársela a casa, pero ella no quiso irse y por eso el papá dice: bueno, pues por fin me deshice de ti. Pero ella entendió que con esas palabras lo que el papá quiso decir fue que ella había encontrado el amor que él nunca hubiese podido darle. Pero quiero que pensemos con respecto a esta película 2 cosas. Lily se sentía indigna de ser amada, pero realmente ¿era así? ¿Podemos nosotros confiar en nuestros sentimientos? Lo segundo en lo cual quiero que pensemos es: ¿será posible que una mamá sustituta supla el faltante de amor que una persona nunca recibió de su mamá o de su papá? Por más bonito que lo veamos en las películas de amor o en las historias de amor, un taco o un clavo, jamás puede sacar otro clavo. No es posible que una persona llene en nosotros lo que nunca recibimos en nuestra niñez. Y por eso no podemos demandarle tanto a un pobre marido o una pobre esposa. El único que puede suplir la necesidad que todos tenemos de ser amados es Jesús. En Isaías 53, con respecto a Jesús, dice que Él también fue
despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Fue despreciado, indeseable, unlovable para la gente. Y a nosotros no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Por eso hoy quiero hablarle a dos clases de personas. En primer lugar, a los que sienten que no merecen ser amados. A los que son difíciles de amar, o los que se sienten unlovable, indeseables, desagradables, despreciables. Sienten que no logran atraer la simpatía de nadie. Y la pregunta es esta: ¿qué hace que una persona se sienta así? Obviamente son esas experiencias en nuestra niñez. Los hijos que fueron abusados por sus papás o que fueron abandonados. Los que se sienten culpables de las peleas en casa, o los que sienten que por culpa de ellos sus papás se divorciaron. Los hijos cuyas necesidades nunca fueron suplidas por sus papás. Y todo por el papá ausente, el papá que nunca está en casa. Aquellos hijos que fueron rechazados por sus papás. Aún las personas que nunca han tenido un novio o una novia. O el muchacho que todo el mundo olvidó el día de su cumpleaños. Cositas como esas hace que nos sintamos que somos personas que nadie ama. Pero en segundo lugar, quiero hablarle a los que la sociedad considera como los indeseables. Dentro de este grupo podríamos incluir a los criminales, a los asesinos, los secuestradores, los que están en la cárcel. Para la sociedad ellos son los indeseables, los ladrones. Y cuando hablo acerca de los ladrones me refiero a aquellos que nos roban en la calle, nos roban el carro o el celular. Pero también me refiero a los políticos corruptos que se enriquecen con la plata de la nación, o los pastores que se enriquecen también con los diezmos, que usan los diezmos para su propio beneficio en lugar de vivir de un sueldo. Estas personas se han convertido en personas indeseables para la sociedad. También dentro de este grupo podemos mencionar a los que la gente llama desechables, que es una expresión discriminatoria que algunos usan para describir a los indigentes o aquellos que por culpa del alcohol o de las drogas tienen que vivir en la calle. Podemos incluir también dentro del grupo de los indeseables a los violadores, a los que abusan sexualmente a los niños, a la novia, los pedófilos, hombres mayores que se aprovechan de niños de 13, 14 años. Podríamos también incluir dentro de este grupo al adúltero o la adúltera, la persona por cuya culpa se destruyó un matrimonio. Los que han hecho algo que nosotros consideramos un pecado imperdonable. Para 3 personas en este barrio, nosotros, las personas de esta iglesia, nos hemos convertido en los indeseables del barrio. En los Estados Unidos, los indocumentados son los indeseables, y tristemente muchos son los latinos indeseables por esa cultura. Pues tanto para aquellos que sienten que nadie los ama, hay una palabra de esperanza, porque Jesús también sintió lo mismo, o Él hubiera podido sentir lo mismo cuando estuvo en la cruz
Y por unos instantes el padre lo abandonó, y en ese momento él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él no permitió que ese sentimiento durara mucho tiempo en su corazón, porque él sabía que el padre lo amaba y que el padre estaba con él. No podemos seguir viviendo según nuestros sentimientos. Para aquellos que han sido etiquetados como los indeseables, Jesús también tuvo esa etiqueta. En Lucas capítulo 23, versículo 32 dice que llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Él fue parte de las personas despreciadas o no deseables en ese entonces. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz. Y los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús también experimentó el dolor de sentirse como una persona no deseable por la sociedad, porque en ese entonces era maldito todo el que era crucificado en una cruz. Maldito. Pero vuelvo a la historia original. Realmente fue Lily Owens una niña no amada. No. Porque aunque no nos sintamos amados en nuestra casa, Dios siempre nos ha amado. Y eso es lo que debe gobernar nuestra mente. No podemos permitir que nuestras malas experiencias pongan sobre nosotros esa etiqueta: indigno de ser amado, difícil de ser amado, persona desagradable, antipática, unlovable. No lo podemos permitir, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Podemos también permitir que por causa de nuestros errores o por causa de los prejuicios de la gente nos etiqueten como personas no deseables. No lo podemos permitir. Y la mujer samaritana es un claro ejemplo de una mujer con faltantes de papá y de mamá. Por eso ella se sentía unlovable, no amada, no digna de ser amada. Una mujer que no inspiraba amor, todo lo contrario, inspiraba odio. Y por eso empezó a mendigar en los lugares equivocados el amor. Jesús le dijo en Juan 4:18: 5 esposos has tenido y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ella trató de encontrar en 5 hombres diferentes lo que su corazón deseaba, el faltante de amor que no tuvo en casa. Es posible que a los 16 años se acostó con su primer novio, un tipo que la conquistó con sus palabras y su encanto. Ella le entregó su virginidad al primer atolondrado que se le atravesó, prometiéndole disque amor. Y eso es lo que muchas niñas no entienden. Su virginidad y su sexualidad es un regalo que Dios le dio para que ustedes lo guarden y se lo entreguen solamente al hombre con el cual van a vivir durante toda su vida, al papá de sus hijos. No es para el primero que se les atraviese o atraviesa, o el primer atolondrado que vean. Ahora, con el tiempo, ella descubrió, la mujer samaritana, que así como la deslumbró a ella, seducía también a otras niñas. Lo mismo que le prometió a ella, se lo prometía a otras niñas.
Y yo no sé por qué razón los hombres perros saben cuáles son las niñas que están mendigando amor. Es como que los demonios en ellos se lo hacen saber. Y por eso siempre las buscan para rumbiárselas, para tirarse su vida. Y luego se reúnen con sus amigos a contar todo lo que han hecho. Esto lo sé porque estudié en un colegio de niñas y no éramos sino 12 hombres. Y cuando ya estábamos en el último año, recuerdo que estábamos en un segundo piso mirando a las niñas que estaban 2 años atrás, 2 años menores que nosotros. Y dentro de todas esas niñas había una niña muy bonita, pero con un faltante de papá. Y por eso se había acostado con 3 de mis amigos. Y ellos ahí contaban sus experiencias con ellas, con esa niña. Y yo recuerdo que mientras yo los oía hablar y los oía cómo se reían y hablaban de estas cosas, yo sentí el corazón de Dios. Porque esa niña era una niña que Dios amaba y sentí su corazón. Desafortunadamente hay tipos así, que lo único que quieren hacer es tirarse la vida de estas niñas que están llenas de dolor. Y estas niñas, aunque son bonitas, después de su pecado, se ven feas, se ven tristes, se ven pobres. Por alguna razón ya no lucen como antes. Y lo sé porque las he visto aquí en la iglesia. Niñas que antes llamaban la atención, de repente con tan solo 15, 16 años ya no brillan. Y en ese momento yo sé que un muchacho se tiró su vida. Pero esas niñas, Dios las ama. Desafortunadamente, fruto de esa relación, lo único que quedó en su vida fue otra llaga en su corazón. El siguiente hombre parece ser lo que ella buscaba, un tipo exitoso, con plata, que le promete un gran futuro. Y los primeros años o los primeros meses, todo es felicidad. Viajes, ropa, le compró su apartamento, le da todo lo que ella anhela. Pero con el tiempo ella se da cuenta que él nunca está en casa. Es un hombre de negocios que siempre está ocupado, pero no tiene tiempo para ella. Después de unos meses, las flores y los regalos ya no suplen o ya no llenan su necesidad de ser amada. Y se pone a pensar en lo que ella realmente es y se da cuenta que es solo una muchacha de servicio, que lo único que hace es cocinarle, lavarle la ropa y plancharle la ropa. Una vez más, su corazón está destrozado. El siguiente hombre, por alguna razón, le trae recuerdos de lo que es su papá. Ella no sabe exactamente qué es lo que tiene, pero cuando está con él, ella siente que está con su papá. Un tiempo después se da cuenta por qué le trae esos recuerdos. Y es porque es un tipo igual de violento y de borracho a su papá. Y no sé por qué razón las niñas se enamoran de hombres que tienen lo que ellas odian de su papá. Es simplemente esa necesidad que tienen del amor de su papá. Sale huyendo de esta relación y conoce a un hombre bueno. Por fin un hombre bueno, pero sin plata, sin visión, sin trabajo y sin ganas de hacer nada. Y entonces conoce a un hombre que todo el tiempo está pendiente de ella. Y se va a vivir con él pensando que por fin encontró
lo que ella buscaba. Pero después de un tiempo, este hombre que siempre estaba pendiente de ella resultó ser posesivo, controlador y celoso. Por eso esa mañana, en medio de su tristeza, se dirige hacia la fuente en donde ella siempre busca el agua para su casa. Y al llegar allí se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice en Juan 4:13: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. En otras palabras, le está diciendo: si tú buscas saciar tu necesidad de ser amada en los hombres, o a nosotros nos dice, si tú buscas tu necesidad de ser saciado en las mujeres, volverás a tener sed. Pero si permites que yo llene tu corazón y sane tus heridas, no tendrás sed jamás. Solo Jesús puede saciar la necesidad que todos tenemos de ser amados. En Jeremías 31:3 Él nos dice: yo te he amado, pueblo mío, hijo mío, hija mía. Con un amor eterno, con un amor inagotable te acerqué a mí. En Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Dios me amó tanto a mí que entregó por amor a mí a su único hijo. Romanos 5:8 dice: Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En Romanos 8:1 dice: ninguna condenación, ninguna etiqueta de indeseable hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y en el versículo 38 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por eso el salmista dice en el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Ninguna persona aquí puede decir que no ha sido amada, que es indigna de ser amada, porque todos somos amados. Pero en segundo lugar, el siguiente grupo al cual le quiero hablar es a los que la sociedad considera como los indeseables. Y en el tiempo de Jesús, los indeseables eran los publicanos, los cobradores de impuestos, las prostitutas, las que destruían los matrimonios. Los pecadores eran los indeseables. Pero también los que fueron crucificados. Por eso Jesús fue un indeseable. Y todo porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, al igual que nosotros. A él no solo lo etiquetaron como una persona indeseable, sino que también lo juzgaron por relacionarse con los indeseables. En Lucas 7:34, refiriéndose a Jesús, decían: es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Zaqueo fue un cobrador de impuestos y por eso la gente lo odiaba. A los cobradores de impuestos se les odiaba porque robaban la plata de la gente. Recibían chancuco, ¿se dice así? Chancuco. Y además eran amigos de los romanos.
Por eso cuando había un publicano por ahí, la gente los miraba mal. Pero un día pasó Jesús por ahí y Zaqueo quiso verlo, se subió a un árbol. Y Jesús lo miró y le dijo: baja, porque debo hospedarme hoy en tu casa. Lucas 19:5. Y eso mismo le dice hoy Jesús a los que la sociedad ha etiquetado como indeseables, como basura, como escoria. A los que están en las cárceles, a los corruptos, a los ladrones, a los criminales, Jesús les dice: voy a ir a tu casa. Es la manera en la cual Él nos dice: no importa lo que la gente diga acerca de ustedes, yo los amo y quiero quedarme en sus casas, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Lucas 7:36 encontramos la historia de una prostituta que tuvo que soportar el juicio y el desprecio de la gente cuando ella se metió entre el público para ir a donde estaba Jesús y lavarle sus pies. Era una prostituta. La gente comenzaba a hablar: mírela. La despreciaban. Me imagino que algunos hasta la escupían. Dice al respecto en el versículo 37: cuando cierta mujer de mala vida, indeseable por eso, se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa de Simón el fariseo, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Un frasco que ella había guardado para un momento especial, para una persona especial. Seguramente toda su vida lo había guardado. Y cuando conoció a Jesús, ella dijo: ese es el hombre a quien le quiero regalar este perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Ni siquiera logró llegar al frente, logró llegar por la parte de atrás. Se arrodilló y sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Pero cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, o se puso a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de vieja lo está tocando. Es una pecadora. Pero Jesús, que realmente era profeta y que por eso sabía lo que la gente pensaba, en ese momento supo lo que el fariseo estaba pensando. Y por eso le dijo en el versículo 44: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Estoy seguro que habló con ternura acerca de esta mujer. Y luego lo mira a él y le dice: cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, maleducado. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, porque saludar a una persona es mostrarle respeto, admiración, amor. Pero tú no me saludaste. Pero ella, desde el momento que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, que era algo que se hacía para honrar a las personas importantes. Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. La indeseable del pueblo conquistó el corazón de Jesús. Encontramos otro caso de otra mujer, una mujer que venía de otra nación y por eso era despreciada. En Mateo 15:21 dice: una mujer de los gentiles que
vivía allí, se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Debido a las costumbres de esa época, debido a que para los judíos era considerada una mujer indeseable, y todo esto es antes de la cruz. Aquí dice: Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, nos está fastidiando con sus súplicas, esa mujer indeseable. Y entonces Jesús le dijo a la mujer, y estoy seguro que se inclinó a donde ella estaba y le habló al oído para que nadie se diera cuenta o nadie oyera, y le dijo: es que fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Pero ella, ¿qué hizo? Ella no permitió que la etiqueta de indeseable para los judíos impidiera que se acercara a Jesús. Por eso ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Y Jesús le respondió: es que no está bien tomar la comida de mi familia, de mis hijos, y arrojársela a los perros o dárselo a alguien que ni siquiera conozco. Una ofensa. Pero la mujer le respondió: es verdad, Señor, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Ella no permitió que las etiquetas de este mundo impidieran que recibieran la bendición de Jesús. Y por eso Jesús le dijo: apreciada mujer. Le dice: hija. Le dice: princesa, preciosa mía, amada, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. No permitamos que las etiquetas que en el mundo nos ponen impidan que recibamos la bendición de Jesús. Encontramos otros casos en la Biblia de personas que eran indeseables por la sociedad. Uno, el leproso, era indeseable porque su enfermedad era contagiosa. La gente no se podía acercar a ellos porque se les podía pegar la enfermedad. Pero uno, en Marcos 1:40 dice: con lepra, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Y le dijo: si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y ¿qué hizo? Lo tocó, lo prohibido. Porque para Jesús no hay indeseables. Lo tocó y dijo: sí quiero. El otro caso es el del pordiosero, Lázaro, que todos los días estaba frente de la casa del hombre rico en Lucas 16. Jesús contó esta historia. Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor y vivía rodeado de lujos. Pero tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y lamían sus llagas abiertas. Pero con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Por causa de su enfermedad, de su pobreza, era un indeseable para la sociedad. Pero ahí, tirado a la casa de ese rico, él sabía: mi padre me ama tanto que a su hijo dio para salvarme a mí. Y por eso cuando murió fue llevado al cielo. No permitamos que las etiquetas de indeseados impidan que nos acerquemos a Dios.
Por eso, ¿qué debe hacer una persona que siente que no merece ser amada? O una persona que tiene esa etiqueta de indeseable para la sociedad. En primer lugar, ir a Jesús como lo hizo María Magdalena y recibir su perdón. No tenemos que hacer nada, así como somos pecadores. El criminal al lado de Jesús no se bajó de la cruz a pagar sus deudas, no. Cantábamos antes una canción que decía: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti. Lo primero es ir a donde está Jesús. Lo segundo es recibir el amor de Dios. Y para esto yo sugiero que leamos en voz alta todos los versículos que he compartido con respecto al amor de Dios. Con amor eterno me has amado y por lo tanto has prolongado tu misericordia. Estoy convencido de que nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero lo siguiente es tomar la decisión de amarnos. La Biblia dice que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y para esto hay que hacer cosas prácticas como la siguiente: mirarnos al espejo y decir: te amo, eres deseable. Yo sé que suena raro, cursi, pero Dios quiere que hagamos eso, que nos amemos. Pero no solo eso, sino que debemos hacer cosas que muestren que nos amamos, porque algunos no hacen nada. Cosas como vestirnos bien, arreglarnos. Y cuando la gente nos critica: oye, ¿usted por qué vestido así? Les vamos a decir: porque me amo. Compremos algo que anhelamos, simplemente para decirnos o para que nosotros sepamos que nos amamos. Hagamos cosas que nos gusta hacer, como salir a caminar, quizás tocar el piano, cantar, tomar café. ¿Qué le gusta hacer a usted? Hágalo, simplemente para que usted en su interior sepa que se ama. Pero lo siguiente que debemos hacer es aprender a recibir el amor de otros. Por eso cuando una persona lo alabe a usted, no lo interrumpa, porque a veces, debido a la falsa humildad o a la apariencia de piedad, decimos: no me diga nada, el diablo ya me dijo todo eso. No, a mí me cuesta que me alabe la gente, pero ahí está nuestra sanidad. Y ya cuando la otra persona se ha ido, la que nos está alabando, escribamos todo lo que nos dijo para luego leerlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más necesitamos es amarnos. Abracemos a las personas y dejemos que ellas nos abracen a nosotros y no las soltemos. A veces cuando mi hija me abraza, después de un minuto yo la suelto y ella me dice: todavía no te he soltado. Y he tenido que aprender a ser amado. Pero lo siguiente que vamos a hacer es amar a una persona indeseable, una persona que es indigna de ser amada, una persona que la sociedad odia, o mejor todavía, que usted odia. Porque una señal que muestra que hemos sido sanados es que empezamos a amar lo que la gente no puede amar. Por eso quiero invitarles a que se pongan de pie. Y yo quiero que usted se acerque a Jesús en este momento. Y Señor, en este momento vamos a donde tú estás para recibir de parte tuya el amor y el perdón de todos nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque aunque ante la sociedad no somos dignos de ser amados, para ti lo somos. Nada nos podrá separar
del amor de Dios. Y aunque hoy no me sienta mal, yo sé que mi papá me ama. Yo sé que tú estás conmigo. Y no voy a permitir que los sentimientos gobiernen mi vida. Voy a vivir según lo que tu palabra dice. Y tu palabra dice que tú me amas tal como soy. No merezco ser amado, pero tu placer es amarme. Por eso en esta mañana, Señor, me dejo amar por ti. Y recibo, Señor, ese amor que tú me das. Te doy gracias, Señor, por enviar gente a mi vida para abrazarme, para alabarme. Te pido perdón, Señor, porque he interrumpido lo que ellos han dicho. No he entendido que los enviaste tú. Hoy también tomo la decisión, Señor, de amarme, de mirarme al espejo y empezar a amarme. Y sé, Señor, que esto me va a costar, porque los demonios religiosos no lo van a permitir. Pero si tú me amas, yo también me puedo amar. Y por eso a partir de hoy, todos los días, cuando me miro en el espejo, voy a decir cuánto amo a la persona que está allí. Y quiero que usted comience a amarse ahora mismo. Te amo, Andrés. Eres especial. Eres una persona que inspiras amor. Eres una persona que dan ganas de abrazar. Te amo, te amo, te amo. Y hoy mismo usted va a salir de este lugar y se va a comprar eso que usted tanto ha querido, simplemente para tener una señal en su vida de que usted se ama. Usted va a hacer algo que le gusta hacer, simplemente por el placer de amarse a sí mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Dios. Y usted va a pensar en una persona que es indigna de ser amada, una persona que le ha hecho mucho daño a usted, una persona que la sociedad considera indeseable. Y allí en oración usted la va a amar, porque ese es el amor que Dios tiene para nosotros. En nuestro pecado nos amó. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo decido amar a esa persona que la sociedad no ama, que la sociedad ha etiquetado como alguien indigna de ser amada. Y porque tú la amas, Señor, yo decido amarla. Y no solo eso, decido ser un canal de tu amor, un canal, Señor, que va a traer sanidad a la mujer samaritana, al que está siendo encarcelado, al adúltero, a la prostituta, al leproso, al enfermo. Yo lo amo, Señor, porque ese es tu amor.